Les bendiga mucho. Les saluda Michael Jonathan Sosa Cardona en el amor sublime de Jesucristo. Un abrazo desde la distancia. Hoy empezamos con la clase, el plan de salvación. Estas clases que vamos a estar dando durante los siguientes viernes, no va a ser una serie tan larga, vamos a estar reforzando lo que es el plan de salvación, pero la intención de esto es que se pueda aprender cómo llevar el plan de salvación a una persona. ¿Por qué? Muchas veces, según lo que podemos leer en algunos libros o algunas personas cuando ministran, dicen que es simplemente aceptar al Señor como su único exclusivo Salvador, y es cierto, tienen razón parcialmente, pero vamos a notar que para que una persona pueda verdaderamente aceptar el Señor en su corazón y hacerlo de corazón, tiene que también haber arrepentimiento. Aquí vamos a aprender, o mejor dicho, reforzar lo que ya hemos aprendido previamente desde el 2018, pero para poder tocar esta segunda clase y quizás también la tercera, es necesario que repasemos este concepto del plan de salvación. Así que empezamos. Empezamos con este quote de ya la retirada pastora Migdalia Quiñones. La hermana Migdalia Quiñones era una pastora que estuvo 40 años en el ministerio, sirviendo, obviamente, y valga la redundancia, como pastora de la iglesia Asambleas de Dios, Vida y Verdad en Puerto Rico. Y algo que me impactó cuando ella predicaba, hubo una vez que ella dijo esto que voy a leer ahora, que dice: la salvación de tu alma es aún hasta más importante que la decisión de comprar una casa. Es la decisión más importante de tu vida. Ella dijo esto una vez en una de sus predicaciones hace años atrás y a mí nunca se me olvidó. Porque es cierto, lo más importante en esta vida es tu salvación. Por ende, tenemos que cuidarla con temor y temblor. Solamente Jesús salva. Así que, bien importante que tenga eso presente. Quiero que reflexiones y contestes las siguientes preguntas. Puedes darle pausa al video y reflexionar y contestar las mismas. Dicen las preguntas: ¿has aceptado al Señor en tu vida? ¿Alguna vez le has predicado a alguien? ¿Alguna vez le has presentado el plan de salvación a alguien? ¿Has pensado en cuántas personas se pierden a diario? ¿Te gustaría llevar el plan de salvación a las personas alrededor de ti en algún momento de tu vida? Estas son preguntas para que reflexiones y las puedas contestar tú mismo. Hago el paréntesis porque si estás viendo este video, significa que tienes conocimiento, obviamente, de lo que es el plan de salvación, o que tienes algo de conocimiento del plan de salvación. Si estás viendo el video también, y este es el tercer tipo de audiencia que sé que puedo estar teniendo, puede ser que no sabes lo que es el plan de salvación, te interesa el video y empiezas a verlo. Durante este video vamos a tocar el tema de el camino romano a la salvación. Para los juveniles a la cual esta clase es dirigida principalmente, es importante que hayas visto el video El camino romano a la salvación antes de ver esta lección. ¿Ok? Es bien importante que tengas eso presente, tal como se estuvo discutiendo en la instrucción antes de enviar este video por el chat. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, el objetivo es reforzar lo que es el plan de salvación para poner en práctica lo aprendido. ¿Por qué refuerzo? Porque es algo que se ha enseñado previamente en los inicios del año 2018. Claro, luego de eso, pues se hizo un shift a las clases y pues para poder entonces seguir con la práctica de lo aprendido, pues como dije previamente, es necesario reforzar la destreza para luego ponerlo en práctica.
Después de haber visto el video El Camino Romano a la Salvación o The Roman Road to Salvation, analizamos entonces estos datos. Aquí tenemos los datos de almas que se salvan y se pierden en el lapso de longevidad de una persona. O sea, el lifespan de una persona. La tasa de vida en Puerto Rico es aproximadamente 70 años. Y ponle que a lo mejor usted vivió 70, 75 años. Pues durante esos años de su vida, el infierno se tragó 4.000 millones de personas. Entiéndase, 4 billion people. No million, billion. Lo que viene siendo en español 1.000 millones, que es lo que mucha gente dice billón. Pues 4 billones de personas se las tragó el infierno. Y el cielo se ganó 500 millones de personas. Compare cuántas personas se perdieron versus cuántas personas fueron salvas. Ahí están los datos. Personas que mueren sin salvación en el lapso de vida de una persona, 4.000 millones de personas. Personas que mueren salvos en el lapso de vida de una persona, 500 millones. Haga la matemática y haga la diferencia. Reflexionemos en esta parte de la lección. Estas son preguntas a considerar, pero son preguntas de reflexión. ¿Cuántos son salvos y cuántos se pierden? Eso lo discutimos obviamente en el slide anterior. Pero entonces pasamos a la 2. ¿En qué te hace reflexionar los resultados? Y si tienes que darle pausa a este video, lo puedes hacer. ¿En qué te hace, qué piensas? ¿Qué reflexionas? ¿Qué te hace meditar los resultados que viste? Y vamos a la pregunta número 3. ¿Qué tú crees? Tú, y te estoy haciendo a ti la pregunta directamente a ti que me estás escuchando. ¿Qué crees que debes de hacer? Ahora hago la pregunta al colectivo. ¿Qué se debe de hacer? Esto es una pregunta que va tanto directamente a una persona como individuo y a personas como colectivo. ¿Por qué? Porque el ministerio está compuesto de varias personas. Pero tú eres una aparte, que vives tu vida también a diario. ¿Qué tú debes de hacer? Y ministerialmente hablando, ¿qué se debe de hacer? Hablemos ahora del video El Camino Romano a la Salvación. Y espero que hayan visto el video antes de haber iniciado esta lección. El Camino Romano a la Salvación, que viene siendo The Roman Road to Salvation, se dio por primera vez en la clase de juveniles en el 2018, en enero, febrero 2018 aproximadamente. Es un video que es para presentar el plan de salvación con información basada en el libro de los Romanos. Es un video que, como dije previamente, ya hemos puesto en el salón, pero que la idea de esta clase es reforzar esta destreza para luego entonces pasar a las próximas clases que van a estar pendientes durante estos viernes siguientes. El Roman Road to Salvation, o el Camino Romano a la Salvación, muestra los versículos en los que está fundamentado, obviamente utilizando el libro de Romanos. Es bien importante que esos versículos los tenga presente y en la medida que pueda, de hecho es lo que yo recomiendo que haga, vaya memorizándoselos. Bien importante que se los vaya memorizando, porque cuando vaya a presentar el plan de salvación a alguien, tiene que tenerlos presentes porque usted tiene que estar fundamentado en la palabra y tiene que saber lo que está haciendo cuando le va a presentar el plan de salvación a alguien. Algo que podemos aprender del camino romano a la salvación y de lo que podemos ver en nuestro diario vivir. Hay muchas personas que mueren sin Dios. Estamos viviendo mientras yo estoy haciendo este video, y de hecho el objetivo por el cual se está haciendo estos videos es porque hay una pandemia en el mundo ahora mismo llamada el COVID-19, de la familia de los coronavirus. Es bien importante que usted medite en esto, porque han muerto miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. ¿Cuántas personas de todos estos miles que han muerto usted cree que murieron sin Dios?
Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y quiero dejarlo ahí un momentito, porque necesito que usted reflexione en esto. Nosotros no somos perfectos. En algún momento le hemos fallado a Dios. Y como una vez el hermano Ricardo Cancel, Richie, nos dijo, en algún momento vamos a fallar. No somos perfectos. Hay veces que se nos puede zafar algo, no somos perfectos. ¿Okay? Hay cosas que quizás hacemos que en nuestra inocencia pensamos que no es malo, y de repente alguien nos dice, mira, cuidadito, y uno dice, que yo hiciste esto, y uno dice, pero eso es malo, y te dicen, sí, por esto, y uno dice, ay, pues perdóname, porque uno no lo sabe todo, hay cosas que se nos escapan de las manos. La idea es que crees conciencia para que entonces no lo vuelvas a hacer. Bien importante que entienda eso. Ahora, meditemos, porque dice el versículo, porque la paga del pecado es muerte. Y quiero dejarlo ahí por lo que viene entonces después. Nota aclaratoria. Lo que es el pecado viene desde el Génesis, desde la caída del hombre. Dice la palabra en Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No te está diciendo uno, te está diciendo porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La Reina Valera 1960 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, dice todos, no dice uno, dice todos. ¿Qué nos enseña esto? Que todos vamos a morir porque todos pecamos. La muerte entró. La muerte entró en este mundo por causa del pecado. Antes del pecado no había muerte, no lo había. Pero porque pecamos, el hombre pecó en el jardín de Edén, Adán y Eva, la muerte entró al mundo. Por eso es que envejecemos y morimos. Por ende, todos vamos a morir, a menos que Cristo no venga, todos vamos a morir. Porque ese pecado se heredó de generación en generación. El pecado entró al mundo, o sea que todo lo que nace en el mundo muere eventualmente. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni uno. Esto está en Salmos, si no me equivoco. Corroboro ese detalle. Entiendo que sí, que se supone que está en Salmos. O que hace referencia a Salmos, perdón. Creo que es que hace referencia a Salmos. Tengo que buscar ese detalle. Así que no hay justo ni uno, como dice Romanos 3:10. Corroboro sí que está en Salmos. Es que no entendía muy bien esa referencia. Pido disculpas. Pero en efecto sí está en Salmos. Es que Pablo lo cita de Salmos. Una pequeña y leve confusión. Son muchas notas y son a veces muchos apuntes los que uno ve que se confunde. Seguimos. Como dijimos, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, que fue lo que estábamos hablando, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La referencia a esto la pueden encontrar en Romanos 5:12. Ahora bien, el pecado y la muerte son una realidad que tenemos que enfrentar. Uno nace y lo que uno tiene seguro, a menos que Cristo no venga, es la muerte. Pero dijimos algo clave. La muerte es una realidad. Pero Romanos 6:23 nos enseña que el don de Dios es vida eterna en Jesucristo. Mire qué cosa más hermosa. Nosotros pecamos y la muerte entró al mundo. Pero también a este mundo vino Jesucristo, Dios hecho carne. Y vino a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Para eso fue que Jesús vino.
para romper con las cadenas de la muerte y darnos vida. Hoy en día, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, escapamos la muerte. Físicamente hablando, vamos a morir, pero nuestra alma va al cielo, porque aceptamos a Jesús y su sacrificio. El cuerpo físico va a morir. Dios nos da vida eterna en lo espiritual, porque Dios es espíritu y nosotros estamos hechos de tres. Nosotros somos trinos, somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando el hombre pecó, lo espiritual se desconecta de Dios. Pero entonces Jesús viene al mundo, muere y abre el camino al Padre. Y aceptando a Jesús en nuestro corazón, entra el Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos acceso al Padre. Así que, como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti para que vivieras para siempre. Dios te creó para amarte. Pero por culpa del pecado hubo una desconexión entre Dios y el hombre. Y Dios hizo un plan de redención para volver a conectar el hombre con Él. Porque Dios creó el hombre para amarlo. Y el hombre recibir el amor de Dios y amar a Dios en cambio. Así que, mire esto. Nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos merecíamos el infierno. Pero Dios nos ama tanto que hizo un plan para que Cristo viniera, muriera por nosotros y nos desconectáramos del pecado y de la muerte. Porque la muerte es segura. Pero cuando físicamente muramos, por decisión propia, nosotros elegimos si vamos para el cielo o para el infierno. Y la palabra de Dios nos dice, delante de ti tienes el bien y el mal. Escoge el bien. Escoge lo que a Dios le agrada. Porque Dios es amor. Como dije, te ama tanto que dio a su Hijo por ti para que vivieras para siempre y no vivieras en pecado. Para que por consecuencia llegaras a una muerte donde no solamente mueres físicamente, sino espiritual también. Pero cuando escoges vida, mueres físicamente porque el cuerpo muere, pero tu alma pasa a la eternidad. Con Cristo, no sin Cristo. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, pasas a la eternidad con Cristo. ¿Cómo se hace esto? Confesando. Arrepentimiento más fe es igual a salvación. Como yo les he dicho a ustedes los juveniles, que esta es la fórmula matemática. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si crees que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire esto. Si confesares con tu boca, tiene que haber una acción. Que Jesús es el Señor. Y si crees en tu corazón, por eso es que esto no es meramente repetir. Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que la persona tiene que entender y debe de entender que pecó. Debe de entender que Jesús vino a este mundo, murió por nosotros, resucitó para darnos salvación. ¿Por qué debe de confesar con su boca? Porque dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, ahí es donde uno cree, y con la boca tú confiesas para salvación. ¿Ok? Porque no es lo que entra, es lo que sale. Dice la palabra de Dios que no es lo que no contamina lo que entra, contamina lo que sale del hombre. En la salvación, obviamente, para las cosas cristianas es lo opuesto. Nosotros confesamos con nuestra boca, ¿ok? Y confesamos porque dentro de nuestro corazón creímos. Una persona mala confiesa con su boca cosas malas porque es lo que tiene en su corazón. Pero una persona que cree en el Señor Jesucristo, lo que confiesa por su boca son las maravillas de Dios porque es lo que hay en su corazón. Así que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Los pasos a seguir para aceptar al Señor son los siguientes: confesar los pecados y creer que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Romanos 10:13 nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso es que sabemos que somos salvos. Más aún, Hebreos 11:5-7 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que quería enfatizar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow, esto para mí es grande. Dios es maravilloso. O sea, el Señor te hace la invitación a que creas en Él y que es galardonador de ti por tu buscarlo. Mira qué cosa más hermosa de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pedir. Pídelo. Hay que pedirlo. Y si ya lo pediste, edúcate en esta lección, porque entonces hay otros que lo necesitan. Aleluya. Qué bueno es saber que hay personas que necesitan del Señor y sabemos que Puerto Rico está sobreevangelizado. La gente sabe de Dios. Hay muchas personas que tienen la semilla ya en su corazón. El Señor nos dice en su palabra: la mies es mucha. Hay necesidad, pero pocos obreros al campo van. Esto ya citando también la canción de Jesús Adrián Romero. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la versión del video de El Camino Romano a la Salvación, dice por la palabra de Cristo. Pero en el contexto, eso es lo que significa. Seguimos. A las personas que ya han aceptado al Señor en su corazón previamente, es bien importante que estos puntos los hagas suyos. Bien importante, continúa teniendo fe en Dios que te ha salvado. No dejes de creer en Dios. Nunca abandones la fe. Mantente firme creyendo en Dios y poniendo en Él la esperanza, porque de Él viene la esperanza. Escucha su palabra y moldea tu vida alrededor de ella. La Biblia no es un libro para dejarlo cogiendo polvo. Lee la palabra, medita en ella, estudia la Biblia, escucha lo que dice el predicador, escucha a tu pastor y moldea tu vida alrededor de las enseñanzas bíblicas, de lo que has aprendido de la palabra, de lo que has aprendido de las enseñanzas de tu pastor, de lo que has aprendido de tu maestro de escuela bíblica, de educación y formación cristiana. Escucha la palabra y moldea tu vida alrededor de ella. No podemos moldear nuestra vida alrededor de la palabra si no prestamos oído inteligentemente a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de los predicadores y a través de la palabra. Vive tu vida agradando a Dios y prepara tu corazón para el cielo. Mantén tu mirada enfocada, siempre pensando que Cristo puede venir en cualquier momento. Vive tu vida dando testimonio. Que la gente no diga cuando a lo mejor te vean tú y tú vas a la iglesia. Porque ya cuando pasan esas expresiones, a veces pensamos como que, wow, pues entonces yo no estoy dando testimonio. Bien importante que mantengas el testimonio. Bien importante que vivas tu vida agradando a Dios.
No mueras sin saber dónde vas a pasar la eternidad. Elige a Cristo. Si no has aceptado al Señor todavía, acéptalo en tu corazón. Si ya lo has aceptado, continúa teniendo fe en ese Dios que te salvó. Hay 5 verdades que debes saber para una persona, obviamente, poder llegar al Señor. Verdades que debe saber alguien, disculpen, para poder llegar al Señor. Disculpen el error ortográfico. 1. El Señor te ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le interesa tu vida y tu eternidad. Te está buscando para darte una vida abundante. Leímos previamente Romanos 3:23 y Romanos 3:23 establece que eres pecador y el pecado te aparta de Dios. Obviamente estamos hablando de una persona para poder llegar a ser salvo. Estas son cosas que la persona debe de reconocer. Ahora bien, dice aquí, pero el pecado está en medio de Dios y tú. ¿Cómo acortar esa distancia? Vamos a leer rapidito Isaías 53, versículos 5 al 6. Lo tengo aquí en mi Biblia, no estoy utilizando el celular en este caso. Dice de la siguiente manera: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Cristo tomó tu lugar al morir en la cruz. Él pagó la deuda. Gracias a ese sacrificio, hoy día puedes acercarte a Dios. Seguimos con las próximas 2. Necesitas arrepentirte para poder llegar al Señor. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitas un giro 180, porque el mundo te muestra una realidad, pero Dios te muestra la verdad y la verdad es Cristo. Así que las personas que no han aceptado al Señor, que están viendo este video, tienes que arrepentirte. Los que ya han aceptado al Señor y van a ponerlo en práctica, la persona debe de reconocer que necesita arrepentimiento. Y número 5, es cuestión de creer en Jesús, es cuestión de fe. Se trata de creer en lo que hizo Jesús y aceptar el regalo de la salvación, hacer de Cristo tu Señor y Salvador personal. Toda persona que ha aceptado al Señor en su corazón debe de reconocer esta oración. Esta es la oración para aceptar al Señor como tu único y exclusivo Salvador. Toda persona que esté viendo este video que nunca ha aceptado al Señor en su vida, le pido encarecidamente, le pido de súplica que no pase ni un segundo más sin aceptar al Señor en su corazón. Hay juveniles que me están escuchando que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo. Hay otros que sí. A los que sí, deben de reconocer esta oración. Deben saberla para luego ponerla en práctica para presentarle el plan de salvación a otra persona. A los juveniles que no han aceptado al Señor, medita en el video, en los videos que acabas de ver. 1, el camino romano a la salvación. Y 2, esta lección que acabamos de hacer, que ya está por concluir. Si nunca en tu vida tú has aceptado al Señor, no has repetido esta oración, en este momento yo te invito a meditar en todo lo que hemos dado o lo que hemos hablado en este video. Si tienes que darle para atrás, para internalizarlo, lo puedes hacer.
quiero que entiendan lo siguiente, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, todos. Y por ese pecado la muerte entró en este mundo. Y eventualmente vamos a morir. Pero cuando mueras, tienes o para ir para el infierno o para ir para el cielo. Aceptando a Jesús en tu corazón desde lo más temprano que tú puedas en tu vida. Es lo que va a garantizar tu entrada al reino de los cielos. Y digo lo más temprano que puedas hacerlo, porque mi audiencia principal ahora mismo son juveniles. Si hay otra persona viendo este video, por casualidad, que en Dios no hay casualidad, porque Dios te trajo a que escucharas y vieras este video. Medita en lo que hemos hablado en esta lección y te pido en forma de súplica que no pases ni un segundo más sin Cristo. El pecado entró en el mundo y por consecuencia la muerte. Pero Jesús vino al mundo y tomó tu lugar. Murió por ti para que cuando llegue el final de tus días te vayas con Él al cielo y disfrutes de una eternidad en la gloria de Dios. Te pido en forma de súplica que hagas esta oración conmigo y la hagas de corazón reconociendo que necesitas al Señor en tu corazón. Dice la oración de esta manera y repítela conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Confío en ti como Salvador y te sigo como Señor. Gracias por salvarme. Amén. Quiero hacer énfasis en este slide de 2 puntos de vista. La persona que aceptó a Cristo, te hago la pregunta, ¿aceptaste a Cristo? ¿Le pidió a Jesús que perdone sus pecados? ¿Le pidió que lo salve? ¿Le dio a Jesús el control total de su vida? Si lo hizo en la oración previa, si repitió la oración previa, bienvenido a la familia de Cristo. Te doy un abrazo a la distancia. ¿Por qué no hacer una pausa para agradecerle a Dios por la salvación que te acaba de dar? Puedes darle pausa a este video y darle gracias a Dios por esa hermosa salvación, por ese hermoso regalo de la salvación. Puedes darle pausa al video y darle gracias a Dios. A las personas que ya han aceptado al Señor, quiero que mediten estos puntos, porque pronto vamos a examinarlos para que usted entienda a profundidad por qué este tipo de oración y por qué estos puntos, ¿ok? Ya en las próximas clases vamos a estar cubriéndolo. El motivo de estas clases, como dije previamente al principio de este video, es profundizar en lo que es el plan de salvación, saberlo para poder entonces ponerlo en práctica en su vida. Tú no sabes cuándo tú seas el instrumento para tú llegar a una persona y Dios entrar en su corazón porque tiene propósitos con él, porque desea restaurarlo, transformarlo, renovarlo, o porque quizás sea una persona que esté en lecho de muerte y esta sea la única oportunidad que la persona tenga en su vida. Así que es bien importante que meditemos en estos puntos.